¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. A nombre de la Cátedra Alfonso Reyes, nos da mucho gusto recibirles en esta conferencia magistral con la que estamos cerrando las actividades de Rosa Montero aquí en la ciudad de Monterrey. Ha sido desde luego un honor y un placer inmenso tenerla con nosotros en nuestra institución, cerrando el domingo la Feria del Libro con la presentación de su libro La Carne y del cuaderno de escritura, Escribiendo con Rosa Montero, que es un cuaderno hermosísimo que ustedes pueden ubicar en la mesa de ventas. Después ayer tuvimos la conversación con alumnos y con la profesora Dolores Sáenz hablándonos de su literatura. Por la tarde tuvo un evento en la Autónoma de Nuevo León sobre periodismo y hoy pues estamos cerrando con esta reflexión magistral sobre algo que Rosa conoce muy bien, que es el arte de leer y que está íntimamente relacionado con esto que hace de manera magistral, que es el arte de escribir. Como ustedes saben, Rosa Montero estudió psicología y periodismo y ha publicado en numerosas novelas, entre las que se encuentran Crónica del desamor, La función delta, Te amaré como a una reina, de la que brevemente ayer nos comentó, Amado amo, Temblor, Bella y oscura, La hija del caníbal, que es tan conocida, que tiene también esta versión cinematográfica, que recibió varios premios, El corazón del tártaro, desde luego este libro entrañable que para todos los lectores resulta altamente significativo, que es La loca de la casa, y que sin duda es un libro que uno no puede dejar de pensar en él después de haberlo leído, y cada vez que lee uno piensa en qué significa la imaginación y La loca de la casa, que fue también muy, muy premiado. La historia del rey transparente, que también recibió varios premios, Instrucciones para salvar al mundo, Lágrimas en la lluvia, donde ensaya la ciencia ficción de manera magistral y crea el personaje de Bruna Hosky, que se va a repetir después en El peso del corazón. La ridícula idea de no volver a verte, donde nos habla de Marie Curie. Y bueno, los libros también de relatos, Amantes y enemigos, los ensayos biográficos, Historias de mujeres y pasiones, también cuentos para niños y recopilaciones de entrevistas y artículos. Trabaja de manera exclusiva para el diario El País, del que fue redactora jefa del suplemento dominical desde el 80 al 81. En el 78 ganó el Premio Mundo de Entrevistas, en el 1980 el Premio Nacional de Periodismo. En fin, como ustedes saben, es una periodista muy leída y reconocida y una autora que se vuelve amiga de sus lectores después de haberla conocido. Muchísimas gracias a Rosa por esta serie de eventos en el Tecnológico de Monterrey y vamos a escuchar el arte de leer. Gracias. Creo que después de todo me voy a levantar. Muchas gracias Ana Laura, muchísimas gracias al Tecnológico de Monterrey y a esta cátedra tan prestigiosa. Estoy feliz de estar aquí, realmente feliz. Muchas gracias a todos vosotros por venir, ¿no? Pues poco después de que le dieran el Nobel a Mario Vargas Llosa, le preguntaron en una entrevista qué era lo que él consideraba que había sido lo más importante de su vida, ¿no? Y entonces, con esa lucidez tremenda y esa sencillez profunda de Vargas Llosa, contestó que lo más importante que le había pasado en su vida había sido aprender a leer. Y desde luego, es lo más importante que nos puede haber pasado, ¿no? Aprender a leer. Y aprender también, por lo tanto, a escribir, que es la otra cara de la misma moneda, ¿no? Y la lectura no existiría sin la escritura, ¿no? Yo, como la mayor parte de los novelistas, he empezado a escribir de niña. Leí una entrevista de la Rowling, la autora de Harry Potter, que decía que su primera novela la había escrito con 6 años y era de un conejito que hablaba. Y yo mis primeros cuentos, que mi madre fechó y guardó, yo los tengo en casa ahora, los escribí con 5 años y eran de ratitas que hablaban, unos cuentos espantosos, como podéis comprender, todos llenos de manchas de tinta, ¿no? Espeluznantes. Pero por eso siempre digo que soy una escritora orgánica, en el sentido de que para mí la escritura es algo natural
constitutivo de mi ser, es como respirar o es como comer, ¿no? Desde que me recuerdo como persona, porque el recuerdo organizado de uno mismo viene más o menos de eso, de los 4 o 5 años, desde que me recuerdo como persona me recuerdo escribiendo, ¿no? Pero antes que nada soy lectora, eso os lo aseguro, antes que nada soy lectora. Hay una autora catalana que se llama Núria Amat, que fue bibliotecaria antes y que tiene un libro de ensayos sobre la lectura y sobre la escritura que se llama Letraheridos, precioso título. Y en este libro propone un juego tremendo para escritores, un juego feroz para escritores. Y plantea, si por alguna catástrofe tuvieras que escoger entre dejar de leer para el resto de tu vida o dejar de escribir para el resto de tu vida, ¿qué harías? Evidentemente es una catástrofe, porque yo creo que la inmensa mayoría de los escritores, desde luego de los novelistas, sentimos que la escritura nos da la cordura, que nos mantiene en pie, que si dejamos de escribir nos volveríamos locos o nos descoseríamos, caeríamos al suelo, ¿no? Como un moco directamente, ¿no? Pero claro, es que dejar de leer. Yo agarré el libro de Letraheridos desde hace 15 o más, o 20 años quizá. Entonces yo agarré ese juego y se lo he planteado a lo largo de estos años como a 400 escritores de todo el mundo, ¿no? Cuando vas por ahí a actos públicos y a festivales y a ferias del libro. Y os diré que absolutamente todos los escritores hemos respondido, yo también, que escogeríamos seguir leyendo, menos 2. Todos menos 2. Porque, claro, dejar de escribir a lo mejor es volverte loco, pero dejar de leer es la muerte instantánea, es como vivir en un mundo sin oxígeno. ¿Cómo puedes sobrevivir sin leer? Es imposible, es absolutamente imposible, ¿no? Y estos 2 escritores, que eran hombres los 2, que dijeron que escogían seguir escribiendo, pues a uno no me lo creo nada en absoluto. Yo creo que lo dijo por esnobismo, sí, yo escribo, ¿no? Y al otro, pues sí me lo creí, pero es porque el pobre es tan raro que evidentemente sin la escritura iría al frenopático directamente, ¿no? Pero bueno. ¿Cuánta fe, cuantísima esperanza hay en el hecho de leer y en el hecho de escribir, ¿no? En ese intercambio de sensibilidad, de noticias, de humanidad, de información. Cuantísima fe y cuantísima esperanza. Camus decía que la literatura era el arma secreta más poderosa del ser humano frente al horror. Y yo me acuerdo siempre, cuando pienso en esto, en la fuerza de esa trenza que se organiza entre los lectores y los escritores, que también somos lectores, ¿no? Esa larga trenza a lo largo de la historia y del tiempo, ¿no? Pues me acuerdo siempre de la historia de John Clean, el monje irlandés que vivió durante la época de la Gran Peste. La Gran Peste, como sabéis, sucedió en el año 1348. La peste vino, bueno, hablamos de la peste y se derrumba todo ya. La peste vino de Asia. Y de Asia no tenemos, de Asia en las ratas, en los barcos, de Asia no tenemos datos, pero de Europa sí tenemos datos. En un año, en 1348, fallecieron por la peste entre la mitad y las 2/3 partes de la población europea. En un año, entre la mitad y las 2/3 partes de la población europea. Imaginaos lo que es esto. Europa tardó 1,5 siglos en recuperarse. Los campos labrados volvieron a lo salvaje, pueblos enteros se borraron, las carreteras, bueno, los caminos se llenaron de bandoleros y de asesinos, los ganados se hicieron salvajes, fue una cosa terrorífica, ¿no? Agniola di Tura, que era un cronista de la ciudad de Siena, dijo: enterré con mis propias manos a 5 hijos en una sola tumba. No hubo campanas ni lágrimas. Esto es el fin del mundo. Y bueno, John Clean era un monje irlandés que vivía en un convento y que sus
monjes de la congregación empezaron a caer uno tras otro víctimas de la peste. Además, la peste bubónica es una enfermedad espantosa, es una enfermedad hemorrágica con unos dolores y con una muerte espantosa, verdaderamente atroz. Entonces empezaron a morir uno tras otro y John Clean iba atendiéndoles, iba cuidándolos y iba escribiendo la historia de la peste. Mientras tanto, iba escribiéndolo. Empezó a escribirla en un pergamino porque dijo, lo escribo para que las cosas memorables no se desvanezcan en el recuerdo de los que vendrán detrás de nosotros. Ya esa idea de comunicar, esa idea de estar de la mano, ¿no? Esa humanidad que se agarra de la mano a través de las palabras, a través de lo que escribimos, a través de lo que leemos, ¿no? Y siguieron muriéndose los monjes compañeros de John Clean y ya enterró al último y quedó él solo. Quedó él solo dispuesto a afrontar la probable muerte también por la peste, ¿no? Y entonces dejó en el pergamino dejó un espacio en blanco al final del pergamino y dijo, dejo espacio en blanco con el fin de que esta obra se continúe si por ventura alguien de la estirpe de Adán burla la pestilencia. Entonces, en efecto, tiempo después hay otra mano que empezó a escribir en el pergamino, otra mano que cuenta que John Clean murió solo de la peste, solo, pobrecito, y que continuó, la estirpe de Adán no se acabó y continuó el pergamino. Y ahora, gracias a esa obra de John Clean, es el testimonio más importante para saber cómo fue la gran peste de 1348, ¿no? Pero ahora imaginaos cuantísima esperanza hay en mitad del fin del mundo para seguir escribiendo cada día ese pergamino, esperando que alguien te oiga, esperando que haya alguien más que continúe eso, ¿no? Cuantísima esperanza, cuantísima fe. Poner palabras al borde del abismo. Y lo mismo hizo Ana Frank, ¿no? Con su diario, que de alguna manera murió tan joven, pobrecita, pero de alguna manera ha vencido al nazismo, ¿no? ¿O no? ¿O no han vencido sus palabras de alguna manera al nazismo, ¿no? Y hay una foto que me encanta, que es una foto del Blitz de 1940 de una biblioteca en Londres aplanada por los bombardeos nazis. Entonces, hay un cerro de cascotes, que es el techo que se ha caído, pero quedan 3 lienzos de la biblioteca todavía llenos de libros. Y entonces, subidos a esos cascotes, a ese cerro de cascotes, y rodeando cerca de las baldas de libros, hay 3 hombres, uno con una gorra, otro con un sombrero, con un abrigo, y uno está mirando el lomo de los libros, otro está leyendo un libro, otro está sacando un libro, ¿no? Entonces, podría parecer, imaginaos, que además eran en 1940, pues parecía verdaderamente que era otro apocalipsis, porque Hitler era imparable en aquel momento, imparable, absolutamente imparable, ¿no? Entonces, alguien podría pensar que esos 3 caballeros, esas tres personas están intentando evadirse, ¿no?, del horror, pero yo estoy segura de que no están intentando evadirse, están luchando contra el horror, están intentando seguir encontrando un sentido, seguir creyendo en un futuro, seguir creyendo en esa trenza de palabras, ¿no? Esa trenza de escritores que somos lectores y de lectores que termina siendo la larga cuerda que nos saca de los pozos, ¿no? Y ese abismo siempre nos ronda, no hace falta estar en la gran peste, no hace falta estar enfrentándonos al horror del nazismo. Hay un abismo, el abismo de la vida que siempre nos ronda, que es el abismo de la muerte. La muerte es inhumana, es irrazonable, no tiene sentido. Venimos a este mundo con tantísimos deseos de ser y con un yo tan enorme y para nada, o sea, para de repente en 2 parpadeos, si tenemos suerte nos hacemos viejos, si no tenemos suerte nos morimos jóvenes y si tenemos suerte perdemos los dientes, perdemos el pelo, en fin, y luego nos morimos, ¿no? O sea, pues entonces el abismo de la muerte, el abismo del sinsentido de la vida, el abismo del dolor y del mal, ¿no? El abismo del tiempo, como decíamos, ese tiempo que nos deshace, ¿no? Ese tiempo, lo decía estos días pasados, que es un jardinero loco que va podando nuestras posibilidades y nos va dejando encerrados en una pequeña rama que es nuestra vida individual, ¿no? Todo eso son abismos a los que hay que enfrentarse, ¿no? Y la vida, nuestra vida, por muy grande que sea, es siempre mucho más pequeña que nuestros sueños, siempre mucho más pequeña que nuestros sueños. Por eso leemos. Por eso vamos al cine, por eso vamos al teatro, por eso estamos aquí esta tarde, ¿no?
Decía Pessoa, Fernando Pessoa, el portugués maravilloso, que la literatura es la prueba inequívoca de que la vida no basta. Y es verdad, la vida no basta. No basta de ninguna de las maneras, por eso buscamos algo más. Hay una historia árabe clásica de un mercader que va a una ciudad el día de mercado y entonces a la entrada de la ciudad está entrando por las puertas de la fortaleza, en una ciudad fortificada, y hay un mendigo y le da 2 monedas de cobre el mercader. Entonces entra en la ciudad, va al mercado, hace sus negocios y ya por la tarde sale de la ciudad y vuelve a encontrarse al mendigo y le pregunta, le dice, ¿qué has hecho con las 2 monedas de cobre que te di? Y contesta el mendigo, pues con una me compré un pan para tener con qué vivir y con otra me compré una rosa para tener por qué vivir. Esa belleza, la belleza necesaria para vivir, tan necesaria como el pan. ¿Por qué esa belleza? ¿Por qué ese sentido que da la belleza es tan necesario, ¿no? Por eso también, porque necesitamos esa belleza, es por lo que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y volvemos al tema, cuando la ocupación de Francia, pues hubo un conservador un curador, vosotros decís, me parece, no sé, del Louvre, que arriesgó la vida llevándose a la Mona Lisa y ocultándola durante la guerra y durante la ocupación. Le hubieran matado, le hubieran torturado, se la encuentra, mientras estaba sucediendo todo lo que estaba sucediendo en la Segunda Guerra Mundial, mientras estaban siendo exterminados y aniquilados millones y millones de personas. Puede parecer absurdo que alguien arriesgue la vida por salvar una obra, ¿no? Y sin embargo, en esa belleza que parece no tener sentido, está el sentido de nuestra vida, ¿no? Está, en alguna manera, todo el sentido de nuestra vida. Dice Georges Braque una frase que me encanta, el pintor francés Georges Braque dice, el arte es una herida hecha luz. ¡Qué maravilla! ¿Qué podemos hacer con las heridas sino intentar convertirlas en luz para que no nos destrocen, ¿no? Para que no nos destrocen. Necesitamos esa luz y esa belleza para hacer la vida soportable. Entonces, la cuestión sería una cosa que nos preguntamos todos los escritores siempre, porque claro, escribir, sobre todo escribir novela, es una cosa absurda. Tú te encierras en una esquina de tu casa durante meses, durante años. De media yo he tardado como 3 años en cada novela. Ahora estoy, en las 3 últimas he tardado menos, 2 años, porque estoy intentando ir un poco más deprisa, porque soy muy mayor y me quedan muchas novelas por escribir. Pero vamos, digamos que 3 años de media, entonces te dedicas a meter todo ese tiempo a inventar mentiras, ¿no? A inventar un señor un señor calvo, con una calva que no existe, que entra por una puerta roja que no existe, con unos zapatos de ante marrones que no existen. O sea, todo es verdaderamente absurdo y a eso le dedicas toda tu vida, ¿no? Y dices, ¿por qué? ¿Por qué necesito hacer esto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué algunos, además de leer, que ya hemos dicho que es absolutamente necesario y esencial, algunos, además de leer, también necesitamos escribir? Pues yo tengo varias hipótesis, he ido acumulando varias hipótesis a lo largo de la vida y no son contradictorias, de hecho, unas con otras se pueden sumar a más, ¿no? Voy a irlas enumerando, las que me parecen más sensatas y tal. En primer lugar, yo creo que los lectores apasionados, que seguramente todos vosotros lo sois, como yo, y los que además de ser lectores apasionados somos escritores, somos gente de la misma raza, digamos. ¿Y qué raza es esa? Pues somos personas que a lo mejor somos súper simpáticos y que tenemos montones de amigos, pero que en realidad tenemos cierta fisura, una cierta incomodidad que hace que no acabemos de insertarnos del todo en la vida, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestro tiempo. Hay algo que es como si la vida fuera un traje un poco pequeño que no acabara de ajustar, ¿no? O un poco demasiado grande y que nos colgara, ¿no? Entonces, a lo mejor la única diferencia entre los que solo leen y los que además de leer necesitamos escribir es porque los que necesitamos escribir tenemos una incomodidad mayor, una fisura mayor, necesitamos un puente de palabras mayor para unirnos con la vida, ¿no? O sea, esa podría ser una. 2.
a lo mejor todos dentro de nosotros somos muchos, ¿no? Dentro de cada uno de nosotros hay multitudes en realidad, pero a lo mejor los novelistas, así como otros profesionales, como por ejemplo los actores, las actrices, a lo mejor somos gente más disociada, con una mayor disociación interior, o a lo mejor gente más conscientes de esa disociación, ¿no? Yo siempre he dicho que la novela es la autorización de la esquizofrenia, porque te permite vivirte en otras vidas. Y vuestro maravilloso Sergio Pitol, ya sabéis, decía esa frase genial, que es que el novelista es un individuo que escucha voces, lo cual lo asemeja con un demente. Entonces, esa sería otra razón, que seamos más disociados o más conscientes de la disociación. 3. Puede que tenga algo que ver incluso la fisiología, puede que tenga algo que ver la neurología, puede que tenga algo que ver los genes. Hay un estudio, se hizo una investigación muy interesante en el año 2009 en la Universidad de Semmelweis en Hungría. Entonces hicieron una investigación buscando en un grupo de sujetos europeos, todos, un gen mutante del cerebro que tiene el chistoso nombre, por lo menos en español suena chistoso, de Neuregulin 1. Entonces, ese es un gen mutante del cerebro, Neuregulin 1. Y lo han llamado el gen de la creatividad, porque analizaron a los sujetos y descubrieron que en Europa el 50% de la población europea tiene una copia de ese gen mutante del cerebro, que 35% no tiene ninguna copia del gen mutante y que el 15% tiene 2 copias, que es lo máximo que se puede tener, una por tu padre y otra por tu madre, ¿no? Bueno, entonces, una vez que descubrieron en las personas, en los sujetos, quién tenía la copia y quién no, les sometieron a una serie de test psicológicos para medir la creatividad que son muy tradicionales y muy aceptados ya, ¿no? Por la comunidad científica. Y descubrieron que los que no tenían ninguna copia, ese 35%, eran las personas con menos creatividad. Los que tenían una copia tenían más creatividad y los que tenían mucha más creatividad eran los que tenían 2 copias. Y lo más gracioso de esto es que esto iba unido a 3 circunstancias. 1, tenían muy mala memoria. 2, tenían una mayor predisposición a los trastornos psíquicos. Y 3, que es lo más maravilloso, tenían una hipersensibilidad a las críticas, que es el retrato robot del artista, claro, naturalmente, ¿no? Y aquí me gustaría hacer una pausa porque hay muchísimos autores y muchas investigaciones que parecen demostrar que hay una relación, muchos libros, que hay una relación entre cierto desequilibrio psíquico y la creatividad y el arte, digamos, ¿no? Estamos hablando de un desequilibrio psíquico mediano, ¿no? Es decir, no de psicóticos. Estamos hablando de gente melancólica, con tendencias de depresión. Parece ser que hay una bastante relación, ¿no? Yo quisiera hacer, de hecho, me gustaría hacer, estoy preparando un ensayo sobre creación y locura, ¿no? Sobre creatividad y locura, ¿no? Y es muy interesante porque, como sabéis, el delirio en un psicótico es una defensa de la mente, es una defensa del cerebro. La mente de un psicótico es una mente que tiene problemas de percibir la realidad y cuando no puede entender lo que está viendo, el cerebro crea un delirio que es una explicación para poder entender el mundo. Entonces es una defensa del cerebro, ¿no? El delirio. Y quizá lo que suceda es que la mente del escritor, del artista en general, tenga una cierta inadecuación que le haga necesitar esa especie de delirio controlado, en este sentido, ¿no? Un cierto delirio controlado. El cerebro es un afanosísimo tejedor de certidumbres. El cerebro está constantemente, todo el rato, inventando un mundo, intentando hacer una traducción perfecta del mundo. ¿Hasta qué punto sucede esto? Que se nota, lo he dicho estos días pasados, porque es que es algo tremendo, ¿no? Se nota, por ejemplo, con los enfermos de glaucoma. Sabéis lo que es el glaucoma, ¿no? Es una enfermedad de la vista muy insidiosa, porque el enfermo no lo nota,
en la cual se va perdiendo la vista periférica y al final termina el enfermo de glaucoma termina viendo solo en un estrechísimo canal central. Y lo que pasa es que el enfermo de glaucoma no se da cuenta de que tiene glaucoma hasta que está muy avanzado, porque el cerebro va pintando el resto del espacio que ya no ve. El enfermo va dejando de ver, pero el cerebro le hace ver el espacio, como si viera. Entonces, los enfermos de glaucoma se dan cuenta de que están enfermos ya en un nivel muy avanzado cuando, por ejemplo, intentan dar la vuelta a una esquina que están viendo con sus ojos y se pegan contra la pared porque no hay ninguna esquina. Es una esquina que ha inventado su cerebro. Es alucinante lo que hace nuestro cerebro, ¿no? Es alucinante. Y no solo eso, todos nosotros, donde se inserta el nervio óptico en la retina es un punto ciego. Todos nosotros tenemos un punto ciego en el centro del ojo. Nadie lo ve, ¿verdad? Nadie lo ve. Sin embargo, hay un punto ciego que nuestro cerebro, movemos los ojos a donde sea, nuestro cerebro hace la continuidad de esa pared, la continuidad de tu cara, todo, se inventa la continuidad, ¿no? Entonces, ese afanoso tejedor de certidumbres es, ¿no? Entonces, quizá, como digo, el cerebro del creador con minúsculas pues tenga una cierta inadecuación con estos genes mutantes y tal. Os diré que ser novelista, por ejemplo, es no haber madurado, es ser un niño que no ha madurado. Los niños, yo creo que cuando venimos al mundo, todos de niños tenemos esa imaginación absolutamente feroz, que vemos pasar un perro por la calle, imaginamos que es un dragón, pero luego llega un momento en el que a los 12 o 13 años el entorno empieza a decir esas imaginaciones son de niño pequeño, hay que dejarlas y mucha gente las deja, ¿no? Los novelistas no lo dejamos. Los novelistas seguimos teniendo una imaginación que va por sí sola, constantemente. Entonces, en mi cabeza todo el rato la imaginación por ella sola, yo no hago nada. Es como si estuviera... Las novelas son los sueños de la humanidad, sueños que sueñas con los ojos abiertos y aparecen en tu cabeza como los sueños por la noche. Tú no los buscas, aparecen, ¿no? Entonces, la inmensa mayoría de las cosas que imaginas no van a parar a ninguna novela. Pero un día se te ocurre algo que te emociona tanto, te turba tanto, que dices, yo esto tengo que compartirlo, yo esto tengo que contarlo, y ahí aparece la novela, ¿no? Fijaos qué bonito, desde el primer momento en que aparece el huevecillo de una novela, está el otro, está la necesidad de contar, está la cuerda de lectores, escritores, lectores. Bueno, entonces, para que os hagáis una idea, por ejemplo, me pasó el otro día, este verano, estaba en agosto, yo tengo un pequeño apartamento en Cascais, al lado de Lisboa. Y estaba con mis perras, tengo 2 perras en este pequeño apartamento en Cascais, que está en una zona alta de Cascais sobre un acantilado, roca. Entonces había quedado con unos amigos en el centro de Cascais. Estaba llegando tarde y empecé a caminar deprisa, cuesta abajo hacia el centro de Cascais. Y de repente, pues no sé por qué, no tengo ni idea de por qué, dije, ¿y si hubiera un terremoto? Porque sabéis que Lisboa están esperando un terremoto desde hace 200 años. Hubo un terremoto muy importante, tremendamente importante en el año 1776, que fue el terremoto del que habló Voltaire y en el que empezaron a morirse los dioses, ¿no? Entonces, ¿y si lo están esperando? ¿Y si ahora, mientras corro y voy intentando llegar a donde están mis amigos, ¿y si hubiera un terremoto? Entonces, todo se caería, claro, ya no seguiría. Yo a todo esto, mientras seguía caminando, ya no seguiría a buscar a mis amigos, sino que volvería hacia atrás a ver mi casa, ¿no? A subir. Entonces, llegaría a mi casa, claro, mi casa está sobre la roca, estaría más o menos bien. Entonces, yo me veía. Entonces, te pones como en un mundo paralelo. Yo seguía caminando, pero ausente. Yo estaba viviendo eso. Llego a casa, claro, y bueno, mi casa, como está sobre las rocas, bueno, se han roto los cristales, pero está bien y tal. Entonces, subo, porque mis perras están, por eso subo, mis perras están en el apartamento metidas. Subo y voy a abrir, pero la puerta se ha desencajado y no puedo abrir. Entonces, ¿qué hago? Las pobres perras gritando detrás. Entonces, pero bueno, está el vecino y entonces me deja pasar y paso por encima entre las terrazas y entro al apartamento. Bueno, llegué a donde mis amigos y se acabó el terremoto y se acabó todo. Pero lo que os quiero decir es que va sola, porque yo no escogí, no es que yo dijera,
No es una imaginación que dice voluntaria, no es una imaginación que dice, oh, y si hubiera un terremoto que puede... Bueno, entonces, pues estaría bien que yo volviera y entonces voy a ponerle algo más difícil, que no se puede abrir la puerta. No, 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 era como en un sueño, llego y descubro que no puedo abrir la puerta. Y mientras pensaba todo eso, caminaba por la calle a toda velocidad, pero no veía nada. Yo estaba viviendo esa imaginación, viviendo esa visión, Y eso es así todo el tiempo. Eso es así todo el tiempo. Entonces, lo increíble además es que cuando hablan del bloqueo, ¿no? Hablan del bloqueo de la página en blanco. Eso es una tontería, la página en blanco. Por favor, antes de llegar a la página en blanco, has escrito muchísimo, se escribe en la cabeza. El bloqueo es en la cabeza. Como decía José Donoso, el escritor del boom chileno, el bloqueo es que se te seca la cabeza. Donoso lo llamaba la seca. El bloqueo es que deja de funcionar toda esta imaginación tumultuosa, ¿no? Se para. Yo cuando terminé mi tercera novela, que se llamaba Te trataré como una reina, empecé otra, perdí el sentido de esa novela, ya no entendía los personajes, me bloqueé, la tiré, llevaba 100 y pico páginas, tontamente la tiré. Yo, no hay que tirar nada, pero bueno, la tiré, de la rabia que me dio. Y estuve 3 años sin poder escribir, 3 años sin poder pensar, 3 años sin poder imaginar, 3 años que ese tumulto se había parado. ¿Y sabéis qué pasaba? Pues que era como si no pudiera sentir la vida. Era como si no pudiera tener emociones, como si la vida estuviera ahí, yo estuviera desencajada de la vida. No era solo que no pudiera escribir, era como si no pudiera sentir la vida. Nueva frase de Pessoa. Maravillosa, no es frase, son unos versos famosísimos de Fernando Pessoa, el portugués. Dice Pessoa, el poeta es un fingidor. Finge tan completamente que finge sentir dolor del dolor que en verdad siente. Bellísimo. Y qué cierto. Quizá justamente los escritores seamos unos chiflados que necesitamos esa especie como de marioneta intermedia de los personajes y de nuestras imaginaciones para poder sentir el mundo. Quizás sea eso. Lo explica muy bien, lo explica maravillosamente bien Pessoa con sus versos. Pero bueno, esto se convertirá algún día en un ensayo, porque de esto quiero hablar. Bueno, esa sería la tercera razón, ¿no? Ciertas alteraciones o cierta peculiaridad cerebral, cierta peculiaridad genética. Siguiente cosa que nos hace, yo creo, escritores. Puede que sea, yo creo que la mayoría de los novelistas somos personas más obsesionadas por la muerte y por el paso del tiempo que la media. Estamos más obsesionados por la muerte y por el paso del tiempo. Los seres humanos, por lo general, nos olvidamos de que vamos a morir. Hasta extremos increíbles. Verdaderamente se vive como si fuéramos eternos, ¿no? Pero a los novelistas nos cuesta olvidarnos, ¿no? Estamos muy obsesionados. Yo me recuerdo, también lo he contado aquí ayer, me parece, en Monterrey, quiero decir, yo a los 10 años me recuerdo diciendo, mira, Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala, porque enseguida habrá pasado el tiempo y estarás durmiendo en tu cama por la noche, que es un aburrimiento y un rollo, siempre me han dado miedo las noches. Mira, además disfrútala porque enseguida pasará el tiempo y estarás mañana en el colegio, que todavía peor, claro. Enseguida pasará el tiempo y te habrás hecho adulta, que aún peor también. Enseguida pasará más tiempo, se habrán muerto tus padres. Enseguida pasarán más tiempo y te habrás muerto tú. Yo esto lo pensaba con 10 años, ¿no? Y no hace falta tenerme pena, de verdad, porque repito lo que he dicho. Mira, Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala. Cuando eres muy consciente del paso del tiempo y eres muy consciente de la muerte, eres muy consciente de la vida. Eres muy consciente de la vida. O sea que vaya una cosa por la otra, no me parece mal, ¿no? Entonces, quizá somos gente más obsesionada por eso, por el tiempo y por la muerte, y escribimos para ralentizar el tiempo, para atrapar el momento, para luchar contra la muerte. Se escribe sin duda contra la muerte. Otro más, y ya ahí llegamos a lo más candente y a lo que yo creo que roza la verdad más esencial de por qué se escribe.
A mí me encantan las biografías. Como lectora, como escritora también tengo algunos ensayos biográficos, pero como lectora me gustan mucho y tengo una biblioteca de biografías de escritores y de artistas bastante grande, de unos cuantos centenares de volúmenes. Y entonces me di cuenta de que la mayoría, leyendo biografías, me di cuenta de que la mayoría de los escritores habían tenido una percepción temprana de la decadencia, una experiencia temprana de la decadencia. Digamos que antes de la pubertad, antes de los 12 años o así, habían perdido de una forma violenta su infancia, el mundo de su infancia. Y esa violencia a veces podía ser algo claramente mensurable y que estaba recogido en las biografías oficiales. Pues pongamos Joseph Conrad, pues era hijo de unos nacionalistas polacos. Entonces el imperio ruso les metió en prisión al padre y luego les deportó a toda la familia, que eran el padre, la madre y Conrad. Deportó a toda la familia al norte no era Siberia, pero era un norte helador, exactamente igual. Y en tan malas condiciones que en el primer año de deportación y tal, de exilio, murieron de tuberculosis el padre y la madre. Y el niño se quedó con 10 años solo. Eso es una pérdida enorme, ¿no? Pérdida enorme. O Simone de Beauvoir, por ejemplo, Simone de Beauvoir pues era hija de banqueros millonarios, pero hubo una bancarrota y pasó de ser riquísima a vivir en una habitación de esas pobrísima, con un cuarto de baño para 40 vecinos en el patio, ¿no? Y hay otra pérdida tremenda. Otras pérdidas son mucho más sutiles y a lo mejor no están recogidas tan claramente en las biografías y aún así son pérdidas también violentas e interiores, ¿no? Y ahí empezamos a rozar verdaderamente lo esencial y tiene mucho que ver con lo anterior, porque si tú has tenido esa percepción muy temprana, a edad muy temprana, de lo que el tiempo puede hacer, de lo que el tiempo puede deshacer, de que las cosas se acaban, las cosas se mueren, ¿cómo no vas a estar obsesionado después por la pérdida, por el paso del tiempo y por la muerte, ¿no? Evidentemente aprendes demasiado temprano, ¿no? Y yo creo que ahí está la base exacta de la creación en general, ¿no? Del dolor de perder nace la obra. Eso lo dice un psiquiatra que se llama Philippe Brenot en un libro precioso que os recomiendo que se llama Genio y locura. Del dolor de perder nace la obra. Se escribe contra lo que se ha perdido para intentar restaurarlo, para intentar recuperarlo, para intentar luchar contra el tiempo y contra la muerte, canallas que todo lo arrebatan, ¿no? Recordemos la frase de Braque, ¿no? El arte es una herida hecha luz. Que conste que estoy en contra del tópico bohemio que dice que el artista tiene que sufrir para crear. Mentira, 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 no es verdad, no es verdad. Ojalá suframos todos lo menos posible, ¿no? Detesto también esa mitificación del sufrimiento, ¿no? Que te dice, no, pero el sufrimiento te enseña mucho, ¿no? Te enseña si no te mata. A muchos los mata. O sea que ojalá tengamos todos el menor sufrimiento posible, ¿no? Pero lo que pasa es que es inevitable. Unos sufren mucho más, por desgracia, y otros mucho menos, suerte para ellos, pero desde luego en la vida hay una cuota suficiente de sufrimiento. No hace falta que seas un bohemio arrastrado y hecho polvo, siempre hay el sufrimiento del paso del tiempo, de la gente que se muere, de tu propia muerte, de lo que se pierde, del horror del mundo, del mal, ¿no? Entonces, yo ahora he llegado a la clarísima, absoluta convicción de por qué escribo. Yo sé que escribo para intentar darle al mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tienen. Y por eso leemos exactamente igual. Intentamos darle al mal y al dolor, intentamos buscarle al mal y al dolor un sentido que realmente sabemos que no tienen, ¿no? Y con eso, con esas palabras, arrojamos esas palabras al centro del dolor como quien arroja guijarros a un pozo radiactivo intentando cegarlo, ¿no? Y hay más, hay mucho más que decir en torno a todo esto, porque estamos hablando de escritores, por un lado, estamos hablando, que también son lectores, pero estamos hablando de escritores, de lectores. Bueno, os voy a decir que en realidad es una distinción falsa, ficticia, porque todos somos narradores. En realidad todos somos narradores, todos somos escritores de una novela que es nuestra vida, en la que nos dejamos el papel protagonista, ¿no?
Necesitamos narrarnos nuestra propia vida para poder ser. El ser humano es un puñado de palabras en busca de sentido, ¿no? Somos un relato. Empezando, como he dicho también estos días, empezando por la memoria. Por ejemplo, la memoria nuestra, la memoria, lo que recordamos de nuestro pasado, creemos que es objetivo y que lo recordamos y que lo hemos vivido, pero eso es un cuento. Lo que recordamos, nuestra memoria, es un cuento que nos vamos inventando y que vamos cambiando. Es un cuento en construcción. Lo que yo recuerdo hoy de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años. Y como dije, me parece que fue ayer, y os habrá pasado con amigos, con hermanos, ¿no? Con vuestros padres, con vuestra familia. Yo tengo un hermano con el que a veces recuerdo cosas que hemos vivido en nuestra infancia los dos y ya hemos terminado tarifando más de una vez porque los padres de mi hermano no son mis padres. La infancia en la que vivió él no sé de dónde se la saca. Yo, desde luego, mi infancia fue otra. O sea, porque la hemos reescrito. Y si hemos reescrito nuestro pasado y lo reescribimos constantemente, estamos reescribiendo nuestra identidad, porque nuestra identidad se basa en nuestro pasado, ¿no? Y sin esa narración que da un sentido, que intenta dar un sentido al caos de la vida, pues la vida sería completamente insufrible, completamente insoportable. Hay un libro de una doctora de paliativos que se llama Yona Heath y el libro se llama Ayudar a morir. Y es un libro tremendo y maravilloso. Esta mujer se ha pasado muchos años trabajando en paliativos y cuenta y explica muy bien cómo con alguien que muere, alguien al que quieres y a quien acompañas a morir, lo mejor que se puede hacer, lo esencial que hay que hacer, es hacer un relato de su vida. O sea, que hable de su vida, que haga el relato, ayudarle a hacer ese relato de su vida, completarlo, hacer el relato de la relación de los dos. Hacer el relato, ¿no? Decía, bueno, antes de eso, os diré una cosa que a mí me dejó, lo conté en un libro y me dejó absolutamente alucinada y todavía me cuesta creerlo. Hay un estudio inmenso sobre la depresión que hizo la OMS en el año 2011 y lo hizo con 20 centros médicos de 18 países y utilizando nada más y nada menos que a 89.000 personas, sujetos. Entonces es un estudio sobre la depresión magnífico que tiene en cuenta muchísimas condicionantes, pues la clase social, el sexo, por supuesto, la edad, montones de cosas. Pero lo que me interesa a mí es que en 2/3 de los países, en la mayoría de los sujetos, el hecho de estar divorciado era una de las causas que fomentaban la depresión, el hecho de estar divorciado. Ahora bien, en ningún país y en ninguno de los estudios el hecho de ser viudo fomentaba la depresión. Es chocante, es completamente aberrante al pensamiento, ¿no? Es contraintuitivo. Yo soy viuda, yo me quedé patidifusa, dije, pero ¿cómo puede ser posible, no? Entonces empiezas a pensar, y si esto es así, ¿qué es lo que les falta a los divorciados para que su situación de divorciado sea más tendente a la depresión que no les falta a los viudos? ¿Qué les falta? Desde luego, ¿más datos? No, que se muere el otro no. Lo que les falta no es el ser amado, evidentemente. Lo que les falta es un relato consolador. Porque cuando eres viuda, cuando eres viudo, tú puedes hacer ese relato que decía la doctora Heath, puedes hacer ese relato consolador de tu vida. Pero cuando eres divorciado, el divorciado te lo impide bastante, ¿no? O sea, la presencia lo hace más difícil, lo dificulta, ¿no? Lo dificulta ese relato consolador. Somos un maldito relato. Decía Epicteto que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. Ya lo decían los griegos, ¿no? Lo que se cuenta de lo que le sucede, ¿no? La narración lo es todo en nuestras vidas. Si cambias la narración, cambias la vida. Por eso tantas terapias se basan en la palabra y en cambiar la narración, precisamente, ¿no? Y es el rasgo primordial desde el principio de los tiempos, desde los trogloditas en torno a las hogueras de las cavernas, con la literatura de Cordel, siempre, ¿no? Nos narramos individualmente, nos narramos colectivamente, ¿no?
Y la locura, ¿qué es? Sino un fallo en la narración, justamente. La locura, lo que llamamos locura, es un fallo en la narración. Por ejemplo, si yo llego hoy y os digo, ahora mismo, al empezar la charla, os digo, ¡uf, qué susto traigo! Porque estaba entrando aquí en el edificio y me he cruzado con el demonio, que olía a azufre, iba todo rojo, me ha empezado a hacer gestos y tal, con unos colmillos, un susto espantoso. Bueno, os digo esto y vosotros me miráis espantados pensando que se me ha ido la cabeza, ¿no? Pero si fuera el siglo XII, ¿no? Si fuera en el siglo XII, diríais al contrario, no me digas, ¿y qué has hecho? ¿Y dónde estás? Sigue ahí, os agarraríais el crucifijo, ¿no? Me preguntaríais sobre el demonio que existe para vosotros y existe para mí. Entonces, la locura es el fallo en la narración. Deja de ser una narración colectiva, te pones fuera de la narración colectiva, ¿no? Así que es importantísima esa narración. Y esa narración, además, es la que nos permite, esa narración que se articula, y volvemos al principio, se articula en los libros que escribimos y que leemos, y que escribimos y que leemos y que leemos y que escribimos, esa larga trenza, ¿no?, de palabras que nos vamos intercambiando. Es la que nos permite no sentirnos nunca solos, es la que nos permite tener esa esperanza, es la que nos permite ver la belleza, es la que nos permite poner el sentido de la belleza en el sinsentido de la vida. Y un ejemplo perfecto de esto es una historia bellísima, real, que la cuento en La loca de la casa y que yo creo que es el ejemplo perfecto de lo que hace la lectura y la escritura para nosotros. Y es una historia verdadera. Veréis, había una mujer que la vamos a llamar Julia, pongamos, ¿no? Y esta mujer vivía en una casa enfrente de un convento de monjas de clausura. Las monjas de clausura, sabéis, sobre todo antes, y estamos hablando de la época antes del Concilio Vaticano II, pues vivían verdaderamente encerradas, se metían en la clausura y ya no salían más, ¿no? Entonces esta mujer, Julia, vivía en el piso tercero de una casa antigua, enfrente de un convento de clausura del siglo XVI. Y iba todos los fines de semana, los sábados, iba al convento a comprar dulces, porque sabéis que las monjas de clausura suelen hacer dulces y hacen rosquillas y tal, con eso se mantienen, entre otras cosas. Entonces, lo compraba a través del torno, que es la puerta esta, una puerta con un torno de madera que no ves a la monja. Pones el dinero pides, hablas a través de la madera, pones el dinero, da la vuelta al torno, te vuelven las rosquillas. Entonces esta mujer, Julia, iba sábado tras sábado durante un par de años o lo que sea, y ya se hizo más o menos amiga de la hermana portera, a la cual nunca había visto, pero se hablaban y tal. Y entonces un día le dijo a la hermana portera, mira, hermana, yo me llamo Julia tal y cual, vivo justo enfrente de usted, enfrente del convento, en los balcones del tercer piso, y le quiero decir que si quiere algo me ofrezco. Si quiere usted algo para el mundo exterior, como sé lo dura que es la orden, si quiere que le lleve una carta a sus padres, si quiere lo que quiera, no tiene más que pedírmelo y yo lo hago. La monja le dijo muchas gracias, ahí quedó eso. Entonces pasaron 3 meses, pasaron 3 años, pasaron 30 años. Y un día Julia estaba en su casa y de repente suena la puerta. Entonces se va a abrir y se encuentra con una monja viejita, toda arrugadita, pequeñita, ¿no?, que la mira y tal. Y dice, ¿es usted Julia tal y cual? Y dice, Julia, pues sí, soy yo. Y dice, yo soy la hermana portera. Hace muchos años, usted me dijo que si necesitaba algo del mundo exterior que podía pedírselo. Julia dijo, sí, claro, dígame, hermana. Dice, pues mire, quería pedirle que me dejara asomarme a su ventana. Entonces Julia, asombrada, dijo, pasa, hermana, tal. La condujo por el largo pasillo de la antigua casa hasta la parte delante, hasta el salón. Salieron al balcón que daba al convento, se asomaron las dos, se pusieron a mirar el convento. Y al cabo de unos minutos, la monja dijo, es hermoso, ¿verdad? Y Julia dijo, sí, es muy hermoso. Y después de eso, la anciana monjita regresó al convento, previsiblemente, para no salir nunca jamás. Eso es lo que hace el arte, eso es lo que hace especialmente la literatura.
El escritor hace ese esfuerzo y el lector hacemos ese esfuerzo de salir de nosotros mismos, ese esfuerzo de mirarnos en el todo, de mirarnos confundidos con todos los demás, unidos a todos los demás, en el mundo, en el tiempo, en el todo y en la belleza de ese convento. Y gracias a ese esfuerzo de sentido que hacemos, después podemos regresar a la pequeña y estrecha vida individual de nuestras celdas y resignarnos a morir. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Va a haber preguntas? Me siento. Pues me siento. ¿Alguien quiere preguntar? Buenas tardes, Rosa. Yo ya te he escuchado en conferencias y en videos hablar mucho sobre tus hábitos como escritora o hablar algunas cosas. ¿Cómo eres como lectora? ¿Cómo escoges tus libros, subrayas? No sé, con la misma inocencia que cualquier otro lector, o tu oficio ya te hace ser más crítica con la historia? Mira, no le tengo ningún respeto a los libros. Les tengo amor, pero no respeto. Entonces, mis libros están todos, doblo las puntas para cuando se quedan, y además utilizo los libros como cuaderno de notas del libro. Entonces, sobre todo en los libros que son de ensayo o de divulgación, en las novelas menos, no puedo subrayar algo o poner algo, pero es menos. Pero sobre todo en los libros de ensayo y de divulgación y de esto, o de historia y tal, los libros son el libro y el cuaderno de notas. Utilizo todas las páginas de cortesía, utilizo los márgenes, o sea, están todos escritos, pero vamos, de arriba abajo. O sea que, y luego soy muy poco... He sido en realidad bastante autodidacta, ¿no? Porque siempre he lamentado no tener maestros mejores y siempre he lamentado no tener alguien que me guiara. Estudié la escuela de periodismo, que la terminé, pero era un desastre, era un nivel malísimo el de la escuela de periodismo. Estuve en la Complutense, hice 4 años de psicología, pero también fue bastante desastroso y salvo 2 o 3 profesores, pero bueno, eran los años finales, además del franquismo, estaba cerrada la mitad del tiempo, era una algarada más que nada, ¿no? Y entonces, pues mis lecturas son siempre muy arbitrarias, ¿no? Por ejemplo, he leído muchísimo, soy una persona que a lo mejor sé muchísimo de cosas rarísimas, pero me falta a lo mejor algunas lecturas esenciales, clásicas, que todo el mundo ha hecho, ¿no? Y me muevo, pues supongo que como todos los lectores, ¿no? Los lectores así apasionados. Primero me encanta cuando pillo un filón de algo que me gusta, lo machaco, ¿no? Me puedo pasar, a lo mejor me da por ahí, me gusta mucho la historia, ¿no? La historia de los historiadores, sobre todo la historia grecolatina, la historia medieval. Entonces, a lo mejor, pues me dio una temporada por la historia medieval, me pasé 2 o 3 años leyendo montones de historiadores y leyendo textos medievales y tal. Hoy mismo estaba hablando con Ana Laura del grupo de Bloomsbury y le decía que me dio, cuando tenía 20 y tantos años, pues me dio por el grupo de Bloomsbury, pero es que me lo leí todo, o sea, me leí las biografías que había sobre ellos, los diarios de todos, las victorianos eminentes de Lytton Strachey y todos los libros de Virginia Woolf, todo, o sea, de repente, ¿no? Me dan pasiones. Yo creo que eso es muy típico en los... Luego también otra cosa muy típica en los lectores es ir engranando, ¿no? Que si lees un libro que te interesa, que menciona un libro, das un salto. Es como ir haciendo como un juego de la oca, ¿no? Buscando tus afinidades, ¿no? Como si los escritores que lees te van señalando también el camino, ¿no? Y luego tengo debilidades, pues, de repente, libros que te miran, ¿no? De repente no sabes por qué, ni conoces, ni nadie te lo ha recomendado, ni nada, pero hay un libro que te mira y te lo compras y a lo mejor resulta que es un encuentro maravilloso, ¿no? Y me gustan mucho libros raros, por ejemplo, no sé, me gustan los libros de viajes, me gustan los libros de divulgación científica muchísimo, los libros de historia,
los libros de antropología, me gusta, aparte de novela, quiero decir, evidentemente, me gustan los libros clásicos, grecolatinos, yo que sé, Heródoto, yo que sé, Plutarco, me gusta, no sé, me gusta cualquier cosa, libros raros también, ¿no? Bueno, algunos libros rarísimos, diarios extraños, aventuras, testimonios del señor que en el siglo XVIII atravesó la selva, yo qué sé, vestido de guacamayo, te estoy diciendo, no sé. Cosas, libros de esos que encuentras cuando voy a sitios extraños, pues por ejemplo estuve en el Polo Norte y tal haciendo los reportajes, pues de repente ahí me hago acopio de libros rarísimos que solo encuentras por ahí, ¿no? Y que son fascinantes, esos me encantan, ¿no? Yo qué sé, la historia de la fiebre del oro de Alaska. Tengo un par de libros de la historia de la fiebre del oro de Alaska que me fascinaron y que los compré en Alaska, que no se encuentran en ningún lado, ¿no? Pues ese tipo de cosas, ¿no? Gracias. Por eso es un placer leer tus novelas, porque en todas ellas viene un cúmulo de todas las lecturas que has hecho. Pero la pregunta es, ¿guardas un cuaderno de esas lecturas? Por ejemplo, en La carne, ahora que mencionabas dos cosas. Cuando te entrevista tu personaje, ahora que decías sobre la viudez, y un poco hablas de ti y mucho de las lecturas que has hecho. Por ejemplo, la araña dentro de la maraña, y esa exploración de la frase que Pasternak saca de Borges. La pregunta es, en esa memoria prodigiosa, ¿verdad? Porque horrible, tengo una memoria horrible, lo tengo que escribir todo, si no se me olvida. Exacto, exacto. ¿Cómo no repetirse, cómo no confundirse, cómo no confundir al personaje o a los personajes de una sola novela? Bueno, tengo una memoria realmente fatal, de verdad, pero horrible, hasta el punto de que me da miedo, vamos, me da miedo desde siempre, me da miedo la falta de memoria que tengo, ¿no? Pero lo que pasa es que lo escribo todo, o sea, todo lo que me interesa lo escribo, llevo siempre cuadernitos, me encanta escribir a mano, en los cuadernitos bien satinados y tal. Y claro, sí, las cosas que pues las voy, me recuerdo más o menos la música, ¿no? Y digo, esto, había algo de fulano, entonces ya lo busco. Aparte de que al escribirlo mejoras el recuerdo, ¿no? No es lo mismo que leerlo, luego además lo escribes, refuerzas el recuerdo. Pero bueno, todo lo que quiero, si yo quiero recordar algo, lo tengo que escribir, porque si no, se me olvida, o sea, eso es así, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, me gusta el mundo de los libros es tan maravilloso. Para mí leer es vivir, es una manera de vivir especialmente intensa. O sea, eso que llaman de la rata de biblioteca en plan despreciativo, vamos, es que no saben lo que es roer una biblioteca, el placer que es roer una biblioteca. Me parece que es una vida estupenda. Bueno, yo te quiero preguntar acá. ¿Dónde estás? Aquí. Hola. Hola. Lo que yo te quiero preguntar, yo he leído varias veces, o bueno, en algunos de tus libros, el proceso que sigues para investigar, o sea, ¿cómo investigas? Dices, he leído tal cosa o cuando estaba leyendo para preparar este libro, Sí, sí. pero ¿cuál es ese proceso? O sea, ¿cómo te adentras en esa lectura que luego esa lectura se convierte en el material para tu libro? Pues Lola, has puesto ahí el dedo en la llaga en algo importante que es la documentación de una novela. Y la documentación de una novela es muy peligrosa. Documentarse para una novela, yo que soy también periodista, documentarse para un reportaje es perfecto, necesario y absolutamente esencial, pero documentarte para una novela es muy peligroso, porque esa documentación montones de veces es una sobrecarga terrible para la novela y puede llegar a deteriorar la novela y a convertirla en materia muerta. Entonces, esa documentación tiene que ser una documentación viva y en mi caso se produce siempre como al revés. Vamos a ver, por ejemplo, yo tengo una novela que se llama Historia del Rey Transparente. Historia del Rey Transparente sucede en el siglo XII. Y además es un libro hiperdocumentado. Verdaderamente yo creo que representa muy bien la época porque habla de montones de detalles pequeños que son de la vida cotidiana medieval y tal, que normalmente no se conocen y esto.
Pero yo, como nunca decidí hacer un libro medieval y entonces me puse a documentarme, sino que, como os digo, la historia aparece por sí sola, pues un día que no, para no tardar mucho, pero vi la escena principal que fue, vi un campo, de repente se me encendió en la cabeza un campo con unos campesinos que estaban labrando en un campo asolado de terrones durísimos, de piedras, lleno de piedras, y estaban arando un grupo de campesinos, 3 o 4, que no, en la primera visión no lo ves bien, sin animales, ¿no? Con la reja y con un esfuerzo increíble. Y en el otro lado del campo vi 400 guerreros con caballos y con armaduras matándose los unos a los otros. Entonces, pues ahí es cuando me di cuenta de que esa novela era medieval, porque eran guerreros con armadura, pero vamos, yo no la había escogido para nada, ¿no? Y entonces, ¿por qué había surgido esa historia medieval de repente en mi cabeza? Pues porque yo llevaba 2 o 3 años leyendo libros medievales, leyendo, como os decía antes, leyendo también autores medievales como Chrétien de Troyes, como María de Francia. Estaba en un hábitat mental que surgió eso. Entonces ya lo sabía, ya había encontrado la documentación. Lo que fue totalmente tedioso es que, claro, como no le había tomado notas ni nada, me tuve que volver a releer todos los libros tomando notas. Pero ya sabía lo que buscaba, lo que no me acordaba era del dato exacto, pero no es que lo estuviera buscando, ya lo sabía. O sea, esa documentación ya era carne en mí, ya era cuerpo, no es que la tuviera que buscar y tal, ¿no? Entonces, esa es la mejor documentación posible. Por ejemplo, en Mis Brunas, yo tengo unas novelas de ciencia ficción, que ahora estoy escribiendo la tercera, que son Lágrimas en la lluvia la primera, El peso del corazón, y ahora estoy escribiendo la tercera, de un androide que vive en Madrid en el año 2109, dentro de 100 años, ¿no? Más o menos. Y hay muchísimas cosas científicas y desarrollos de ciencia, porque a mí me encanta la ciencia, me gusta muchísimo y leo mucha divulgación científica y me miro los artículos de ciencia de los periódicos y los recorto porque me interesan. Ya está antes, luego lo tengo que buscar para coger el dato exacto, pero ya sé. Ya forma parte de ese mundo, ya ha ido amueblando ese mundo, esa documentación. Esto en cuanto a la documentación mayor, que es la que es preocupante y la que puede ser un peso terrible. Luego siempre tienes que ir a buscar una pequeña documentación de una fecha, pero eso no pasa nada porque vas a cosas concretas, ¿no? Pero la documentación puede ser, por ejemplo, en la fiesta del chivo, para mí, Vargas Llosa es uno de los grandísimos maestros de la escritura. Su conversación en la catedral me parece una obra cumbre absolutamente maravillosa, ¿no? Pero, por ejemplo, La fiesta del chivo es una novela maravillosa, pero desde mi punto de vista es un ejemplo perfecto de cómo le sobra documentación. La parte más maravillosa es toda la parte suya, la que inventa, la de Urana, pero cuando se pasa páginas y páginas contando cómo fue el complot para matar a Somoza y cómo los torturan y tal, sobra en la novela, sobra. Lo que pasa es que él es tan poderoso y tan maravilloso que da igual. Digamos, te lo pasas por encima y lo olvidas, lo obvias, ¿no? Y lees lo otro, pero hay que tener mucho cuidado con la documentación, muchísimo cuidado en narrativa, mucho cuidado, porque puede achicar la novela y hacer que se pierda la novela. La creatividad, vamos, lo que tiene que ser la novela, ¿no? Sí, me escucho. Yo tengo la duda de saber qué tanto de ti y de las personas que conviven contigo dejas en una novela. Porque, bueno, yo acabo de leer La ridícula idea de no volver a verte y llega un punto en el que dices, te quiero contar algo, pero no lo puedo hacer porque no es mío, a pesar de que era tu pareja y ya no está. Sí. Entonces, ¿cómo sabes qué tanto poner? Bueno, es que La ridícula idea de no volver a verte es un libro muy especial, porque es un libro que habla, no es una novela exactamente, tampoco es, no sé muy bien lo que es un libro muy difícil es una especie de biografía de Marie Curie que no es una biografía, es una especie de autobiografía mía que tampoco lo es una especie de ensayo que tampoco lo es, pero desde luego no es una novela. Entonces, mis novelas, en primer lugar, son todas, yo detesto, no me gusta nada hacerlo yo, no me gusta nada la narrativa autobiográfica. Y en general hay algunos escritores madurísimos y geniales que parten de lo autobiográfico y consiguen unas obras cumbres, ¿no? Como por ejemplo Proust. Marcel Proust se supone que habla de su vida, pero no habla de su vida para nada. O como, por ejemplo, Conrad, el mismo Conrad, El corazón de las tinieblas, que es una novela mítica, increíble, ¿no? Pues en realidad reproduce casi punto por punto, salvo Kurtz, el personaje de Kurtz, punto por punto su historia, la historia de Conrad en el Congo, ¿no?
Entonces hay autores que consiguen obras cumbres partiendo de lo autobiográfico, pero en general, sobre todo si son obras de autores jóvenes, en general yo creo que tienden a ser malas, o sea, se están muy pegadas a lo autobiográfico, ¿no? Y yo, desde luego, pues a mí no me gusta escribir. Una de las cosas maravillosas de ser novelista es poder vivirte nuestras vidas, ¿no? Entonces me encanta hacer ese viaje al otro y tal y cual. Entonces no tengo ese problema, no tengo el problema en este libro, como era otra cosa, pues, y como soy muy púdica con lo autobiográfico, pues efectivamente pues, la parte mía autobiográfica es hiperpúdica en ese libro, realmente, es súper púdica, porque no me gusta. Pero bueno, de todas maneras, dicho esto, debo decir que las novelas, vuelvo a repetir, son sueños que se sueñan con los ojos abiertos y que salen del mismo lugar del inconsciente de donde salen tus sueños y que, por lo tanto, te representan de una manera profundísima. No son autobiográficas, pero sí que son biográficas en el sentido profundo, o sea, te representan como te representan los sueños. Tú puedes, por la noche, dormirte, ¿verdad? Y de repente soñar que te salen unas alas rojas satinadas y peludas a la espalda y que vuelas por encima del cañón del Colorado, ¿no? Y bueno, eso no tiene nada que ver con tu vida, nada que ver con tu vida. Y sin embargo, mientras estás soñando eso, pues de repente estás muerta de risa, estás feliz. O de repente estás muerta de miedo, es una pesadilla espantosa. O de repente estás muerta de pena, de que se te caen las lágrimas. ¿Y por qué sientes esas emociones tan fuertes volando como un pajarraco por encima del cañón del Colorado? Pues porque representa algo para ti que no sabes ni siquiera traducir. Bueno, pues las novelas lo mismo. Salen de ese mismo lugar y te hacen experimentar unas emociones fortísimas que no sabes traducir. Y con la lectura de las novelas pasa lo mismo. Tú te quedas pillada en una escena que te hace llorar y que la otra gente... O con las películas, ¿no? Yo me acuerdo de Tous les matins du monde, a mí me ha pasado con un par de películas. Con Tous les matins du monde, que es una película maravillosa, y con Big Fish, que es otra película maravillosa. Pero bueno, en las dos películas, de repente me agarré una llorera al final de las películas que tampoco era para todo el mundo. Iba con amigos, iba con mi pareja, con Pablo, y todo el mundo me miraba alucinado, ¿no? Y yo decía, no podía, con unos hipos, ¿por qué? Algo me removió mío, que yo no sabía qué era, mío, muy profundo, ¿no? Entonces, leyendo nos pasa lo mismo, ¿no? Esa especie de cosa emblemática, ¿no? Que ha tocado algo del lugar en el que no tenemos palabras. Ese es el valor de la literatura, poner palabras a la que no tiene nombre. Y los grandes escritores lo consiguen, ponen palabras a lo que no tiene nombre. Los grandes artistas. Rosa, yo como lectora de algunas de tus novelas te quiero decir que a mí sí se me ha puesto un nudo en la garganta, se me ha hecho cuando estoy leyendo, y la sensación final de las novelas que he leído, que me queda es como de liberación, como de aceptación de que así es la vida. Antes decía que era como esperanzador, pero ahorita yo creo que es más de aceptación. Sí. Y yo no sé si eso, pues a lo mejor es un reflejo mío sí. en la historia, ¿no? Por lo que dices de narrar, ir y venir y verte. No, yo creo que son así. Fíjate que como no sabes, tú escribes en la oscuridad, como digo, porque como escribes, es tu inconsciente el que escribe, tú escribes en la oscuridad. Y entonces vas descubriendo a posteriori cosas, ¿no? Yo de repente creí durante muchísimo tiempo que mis novelas eran de perdedores, porque claro, es lo que se dice y es verdad que la novela del siglo XX son novelas de perdedores, novelas de antihéroes, y yo creí que mis novelas también. Entonces estaba en un acto como este en el coloquio y tal, me pregunta alguien, ¿y qué estás preparando y tal? Y entonces yo estaba preparando instrucciones para salvar el mundo y les dije, me escuché decir esto, pues bueno, estoy preparando una novela de un taxista madrileño que ha perdido a su mujer y bueno, atraviesa la larga noche del alma, tal que... Bueno, y al final, y dije, resumiendo, me escuché decir, una historia de supervivencia como todas las mías. Y me quedé flipada, porque me escuché eso y dije, Cáspita, pero si yo no escribo historias de perdedores, escribo historias de supervivientes. Es verdad, es verdad. Y claro, es completamente distinto. Aunque vivan lo mismo,
una historia de un perdedor y una historia de un superviviente no tienen absolutamente nada que ver. Y todas mis historias, es verdad, que intentan, todas menos un libro, de todos los que he escrito, hay uno que es tremendo, que este trataré como una reina, que es un libro sin salida. No le dejo, fui muy mala con los... No sé qué me pasaría, yo tenía 30 años, 30 y tantos años. Después de ese libro es cuando me bloqueé, después de ese libro. Pero les dejé a todos sin ninguna... Todos los demás... Todos los demás libros son historias de supervivencia, son historias de una luz al final, de que hay una luz y de... Pues sí, y lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que eso es lo que intentas, ¿no? Intentas, es lo que os he dicho antes, uno intenta escribir contra la negrura, uno intenta escribir para dar eso, el sentido al sinsentido, uno intenta escribir para convertir la herida en belleza. Intento, y lo intento, y lo intento. Pero luego es complicado eso llevarlo a la vida, ¿eh? O sea, yo soy muy vitalista, tengo la suerte de ser vitalista, eso no es ni siquiera una elección, es la suerte, debo tener mucha oxitocina, ¿no? Entonces tengo cierta tendencia a la alegría. Salgo un día a la calle y hay sol y digo, ¡ay, qué día tan bonito!, ¿no? Salgo al día siguiente, está lloviendo y digo, ¡ay, qué día tan bonito! Disfruto de las cosas y eso es, ya te digo, oxitocina, no es una elección. O sea, pero por otro lado a veces me citan, yo qué sé, de la ridícula idea de no volver a verte, por ejemplo, que es un libro que aspira a la serenidad, aspira a aprender efectivamente a vivir con más plenitud, con más serenidad, sin miedo y tal. Me citan frases del libro y tal, y yo digo, oye, pues suena bien y parece inteligente y es sensato. Y digo, ¿y por qué demonios no soy capaz de aplicarlo en mi vida esto? O sea, los libros son más inteligentes que uno. Yo creo que todos los escritores tenemos el convencimiento de que nuestros libros son mejores que nosotros y más inteligentes que nosotros. Hola, estoy acá. Yo quiero preguntarte, quisiera saber tu visión sobre el contacto que tenemos algunos que no estamos nada más aquí siendo lectores y posibles escritores, sino allá afuera, todos los que no vinieron, y que no leen y que tienen respuestas así, por ejemplo, como yo no leo porque no tengo tiempo. Y quisiera saber entonces tu opinión sobre todos estos jóvenes que no vinieron, que no leen. El otro día me pasé 45 minutos por la biblioteca nueva, hermosísima. Sí, muy bonito. No había una sola persona leyendo un libro, no hay libros. Quiero saber qué te hace pensar esto. El hecho de conocer muchísimos estudiantes que se van a graduar sin haber leído una sola novela, un solo libro de pies a cabeza, es decir, que si es un libro de texto, ni siquiera lo leen completo el libro de texto. Entonces, ¿qué te hace reflexionar todo esto? Pues soy bastante optimista. Mira, la lectura siempre ha sido minoritaria, siempre. Y hoy esa minoría es más grande que nunca en todo el mundo, pero esos son datos, o sea, no es que lo diga yo, son datos. A principios en 1900, el 87% de la población europea era analfabeta directamente. En 1900, el 87% de la población europea. Entonces, no quiere decir que no tengamos que fomentar que aumente la lectura y que cada vez más y que cada vez más, pero de hecho se está consiguiendo, salvo que haya una catástrofe, que puede haberla porque vamos hacia una catástrofe mundial, quiero decir, de todo, entre el calentamiento, la crisis, las guerras. Si seguimos, si este tenderete de mundo se mantiene más o menos, la tendencia es que la lectura es cada vez más mayoritaria. Entonces, yo creo que al contrario de lo que dicen y tal, porque las nuevas tecnologías, que se decía con el cine también, que no es verdad. O sea, sigue subiendo la lectura, sigue subiendo la lectura. Hay que decir, yo qué sé, habría que decir a los jóvenes cómo se les puede incentivar. Yo creo que una de las mejores maneras de incentivarlos es que la familia, claro, eso es lo difícil, que la familia lea y que vean que es un disfrute, o sea, que vean que la gente disfruta, ni siquiera que se lo obliguen, que se lo hagan. Si crecen viendo a sus padres o a sus hermanos mayores que están como locos, que vienen corriendo para coger el libro, pues les tentará. Pero vamos, a mí me da mucha pena la gente que no lee, no ya porque sean menos cultos, que por lo general son menos cultos,
no ya porque sean menos libres, que por lo general son menos libres porque esa cultura te da más poder, saber es poder, sino porque realmente se vive menos, ¿no? O sea, porque la lectura, pues lo que hablábamos ahora, ¿no? Vives más, vives otras vidas, te saca del encierro de tu individualidad y es un talismán tan grande, o sea, en la mayor pena, en la mayor desesperación siempre tienes esa mano con los demás, ¿no? Esa posibilidad de verte en el todo. Hay hechos, hace nada se ha hecho un estudio, hace nada, en el invierno pasado salió, que yo escribí un artículo, un estudio muy grande en Italia, me parece que fue, que viene a demostrar que la gente que lee novelas es más feliz. Se considera, o sea, en la autoevaluación de felicidad en un montón de estos, la gente que lee es más feliz. Entonces, pues bueno, eso hay que decirles a los chicos y luego hay que intentar, lo decíamos ayer también, hay que intentar encontrar el libro llave. Yo estoy segura de que todo el mundo tiene un libro llave que les espera para la lectura y a lo mejor ese libro llave es una bazofia de libro, pero no va a ser una bazofia para ese chico o para esa chica. O sea, lo que no se les puede es obligar a leer La Celestina con 10 años o con 14 o con... No, eso no se puede hacer. Hay que intentar que... Yo creo que, por ejemplo, Harry Potter ha sido maravilloso, porque además es buena literatura, está bien escrita, está estupenda y ha sido maravilloso. Ha metido en la lectura un mogollón de chavales, ¿no? Pues hay que intentar acompañar y buscar ese libro llave para cada uno, ¿no? Que les haga sentir que leer es maravilloso. Buenas tardes. Hablaba acerca del escritor como, o más bien dicho, de la escritura como en la autorización de la esquizofrenia. Desde su punto de vista, ¿cuál es la diferencia que hay entre un filósofo y un literato en el proceso de escritura? ¿En cuál es más complejo? Eso es, la complejidad yo creo que es igual, pero en registros distintos, ¿no? Entonces son géneros distintos, ¿no? El filósofo es un ensayista, son géneros literarios distintos. El filósofo es un ensayista, entonces el ensayo tiene unas normas que lo diferencian de la poesía, que tiene sus normas, que lo diferencian del drama, que tiene sus normas, que lo diferencian de la ficción. Entonces, igual de complejidad, caminos distintos, completamente distintos, ¿no? Entonces, el filósofo tiene que seguir la razón y tiene que seguir el razonamiento y tiene que contar, como decíamos, contar lo que sabe, lo que va deduciendo, lo que va encontrando, pero lo que va deduciendo sobre la razón, ¿no? Mientras que, o sea, que siempre cuenta lo que sabe, a lo que ha llegado, a la conclusión a la que ha llegado. Y el novelista cuenta lo que no sabe que sabe, porque es el inconsciente el que habla, ¿no? O sea, que son dos relaciones con la realidad completamente distintas, pero igual de complejas y dos, vamos, si tú quieres ser filósofo, fenomenal. Sí, bueno, un comentario breve de que creo que también leemos porque nos sentimos acompañados con los escritores por el resto de nuestra vida. Y quería decir que cada vez que voy de viaje, pienso en una frase tuya que es: todo viaje se convierte en una pesadilla en algún momento. Y me ha pasado en varios viajes y bueno, siempre la recuerdo. Qué bueno. Y la otra, bueno, es la mención de la ley de Kammerer en Instrucciones para salvar al mundo. Para salvar el mundo, sí, sí. Que desde que lo leí fui a investigar la vida de Kammerer y la ley de la serialidad. Lo comparto con todos mis amigos y encontramos ocasiones para corroborar la ley de Kammerer todo el tiempo. Entonces, lo que quería decirte es que me siento muy acompañada por ti y bueno, por muchísimos escritores a los que leo. Gracias. Qué bonito. Muchísimas gracias. Un regalo. Gracias. Hola. Yo quería preguntarte, ahorita lo que mencionaste acerca de que todos tenemos un libro llave, ¿cuál fue el tuyo? Pues yo es que a mí me enseñó mi madre a leer en casa mucho antes de llegar al colegio. Entonces yo debía empezar a leer como a los 3 años y pico. Y no me acuerdo, supongo que los primeros eran cuentos de esos así, cuentos como de alfabéticos, de estos y tal. Pero sí que me acuerdo de una lectura, que yo debía tener 5 años, que no, desde luego no era la primera, eso te lo aseguro, pero es de la primera que me acuerdo. Y era de un grupo de cuentos muy bonitos, editados, que me habían regalado 4 cuentos, metidos en una cajita con tela por fuera. Uno era de Selma Lagerlöf,
maravillosa, que luego leí mucho de ella, más allá con 8, 9, 10 años. Primera mujer premio Nobel en literatura. Y luego y los otros dos no me acuerdo. Y el cuarto era El gigante egoísta de Oscar Wilde, que Oscar Wilde escribió varios cuentos para sus niños y uno de ellos era El gigante egoísta. Entonces, yo recuerdo que estaba leyendo El gigante egoísta y recuerdo que de repente, ya digo que debía tener como 5 años, de repente me di cuenta de que el hombre que había escrito eso estaba muerto y que estar muerto era estar muerto, que no era estar en otra habitación, que no era estar en otra casa, que era no estar. Entonces me di cuenta, digamos que mi descubrimiento de la muerte, que los psicólogos dicen que esa es la edad del descubrimiento de la muerte son eso, como los 5 años, pues mi descubrimiento de la muerte fue leyendo El gigante egoísta de Oscar Wilde. Y me di cuenta también que ese hombre que estaba muerto, pues yo estaba leyendo lo que él había escrito muchos años después. O sea que también pudo influir en el hecho de empezar a escribir los cuentecitos, ¿no? De ser escritora también. Luego lo he leído, el cuento del gigante egoísta de mayor, bueno, hace poco lo releí. Es malísimo, malísimo, es horroroso de feo, pero claro, es que el gigante muere. O sea, el gigante egoísta muere. Entonces es un cuento que habla de la muerte. Entonces se cuajó ahí todo y es el primer libro que recuerdo haber leído. Pero vamos, que recuerdo haber leído, pero leí los otros que venían ahí en esa caja y había leído antes seguro un montón, ¿no? O sea que... Bueno, sí. Rosa, una pregunta de internet es ¿qué libros recomendarías para comenzar a leer? Es que es imposible si no sabes el tipo de literatura que te puede gustar, si te gusta más lo más fantástico, si te gusta lo menos fantástico, si te gusta más realista, si te gusta más sentimental, si te gusta menos sentimental, si te gusta de superhéroes, o sea, ¿sabes? Es como empezar a leer, es como imposible. Eso hay que verlo con prueba y error y estando al lado de la persona, ¿sabes? Viendo qué es lo que le puede interesar o más o menos, es imposible. ¿Hay alguna razón por la cual La hija del caníbal no se ha reeditado como otros libros? Está reeditada, igual que todos. Sí, sí. Aquí no la han encontrado. Pues sí, desde luego en España está totalmente viva, está reeditada. Sí, sí. Les diré que la manden, que la reediten aquí o que la reediten aquí. Sí, sí. Hola. Muchas gracias por venir. Gracias. También te escuché hablar ayer y me encanta escucharte. Yo solo he leído La loca de la casa y La hija del caníbal, pero es más que suficiente para mí. Muchas gracias, guapa. Pero mi pregunta va más de la llave con la idea que ya habías mencionado sobre el libro llave, que también ya te habían preguntado de cuál era, pero también esta noción que para mí es kafkiana, porque primero lo escuché en una carta de Kafka, sobre que deberíamos de leer libros que nos peguen una patada, sí. Sí, que sea un hacha que rompa, Eso es Kafka. Kafka es así, pero sí. No es necesario que sean todos así, creo yo. No, totalmente. Después de la metamorfosis, creo que duré una semana solo catatónica. ¿Qué significa esto, despertarte siendo una cucaracha? Pero bueno, yo quería preguntarte si tú tenías una obra, porque mencionaste Big Fish, que yo también, la película en sí es magistral, pero un libro que para ti te haya dejado así un hueco, Pues montones de ellos, montones. La verdad es que no podría decirte porque hay montones, pero sí te voy a decir, por responder de alguna manera, no es que me haya dejado hueco porque hay montones que han sido a lo largo, aparte de que es muy injusto, porque claro, lees libros que han sido importantísimos, a lo mejor para ti a los 15 años, que algunos he releído, o a los 20, que luego no he releído después y que se me han caído, injustamente, porque si fueron tan importantes en ese momento es que el libro está muy bien, y estuvo muy bien, ¿no? Entonces, pero sí que te puedo decir dos autores fundamentalmente, pero con 2 libros máximos, que son muy importantes para mí porque son dos autores a los que reconozco como maestros, pero maestros a posteriori. Es una cosa rara. Yo empecé a publicar como periodista porque empecé a trabajar
al mismo tiempo que estudiaba con 19 años. Entonces, pues el estilo, digamos que se me fue haciendo solo y ya estos dos autores que te voy a mencionar los he leído cuando ya tenía 3 o 4 novelas ya publicadas y tal. Lo que pasa es que encontré en ellos la manera más sublime de conseguir todo lo que yo estaba buscando con mi novela. O sea, que ya yo iba en un camino, me gustaban determinadas cosas, quería alcanzar determinadas cosas y de repente encontré a 2 tíos que lo habían alcanzado con creces de forma sublime, ¿no? Entonces, uno de ellos, el primero de ellos es en el registro mío más realista o hiperrealista, grotesco y tal, es Nabokov y Lolita. Yo hubiera querido escribir Lolita, ¿no? Y la otra es en el registro mío más fantástico y más mítico y es Ursula K. Le Guin, que está viva, es una autora viva norteamericana que vive en Portland, tiene como 87, 88 años y tiene varios libros inconmensurables, pero vamos, os recomiendo Los desposeídos, que yo creo que es uno de los grandes libros del siglo XX. Y En la mano izquierda de la oscuridad, también otro libro, es espeluznante de bueno, sí. Te doy después esos dos. Muchísimas gracias. Nada. Sí. Hola, buenas tardes. A mí los escritores españoles han marcado mi vida. La familia de Pascual Duarte y la casa de Bernarda Alba. ¿Cómo ves tú tu generación de escritores españoles, Pérez Reverte, tú? ¿Cuál es como la característica de ustedes? ¿O puede haber una característica en ustedes? Pues afortunadamente no la hay. Sí, porque somos, claro, somos la generación, lo que vino nosotros y los de después, lo que vino en llamarse la nueva narrativa española, que empezamos a publicar justamente en la transición, tras la muerte de Franco, y que entonces de repente hubo como una irrupción de gente joven que se encontró con los lectores españoles, se encontraron con sus escritores, porque antes los lectores españoles no leíamos a los autores españoles, salvo excepciones, ¿eh? Una excepción era, por ejemplo, Juan Marsé, pero vamos, poquísimas. Yo soy hija, toda mi generación somos hijos del boom latinoamericano, mucho más que de nuestros autores. Y sin embargo, a partir de esto, de lo que se llamó la nueva narrativa española, de la que forma parte, los lectores españoles se reencontraron con sus escritores y tal, y estamos dentro, digamos, de un movimiento posmoderno, en el sentido de que no hay una sola teoría estética que nos dé un marco, ni una sola búsqueda, ¿no?, estilística, y cada cual pues va haciendo su carrera, su búsqueda literaria por su lado, y no hay puntos de contacto. Y eso a mí me gusta, esa libertad me gusta mucho más que la de tener que meterte en una escuela, ¿no?, obligatoriamente, ¿no? Vale, parece que se ha acabado. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias.